Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos el arte de meditar. En una época en la que el ritmo de la vida parece acelerarse sin descanso, en la que las exigencias externas empujan a la mente a fragmentarse, surge con más fuerza la necesidad de volver a lo esencial. El arte de meditar, de Mathieu Ricard, nos abre una puerta silenciosa pero poderosa hacia ese espacio de reencuentro. El propio interior. Más que una técnica, la meditación es presentada aquí como un arte de vivir, una transformación profunda de la percepción, de la relación con uno mismo y con el mundo. Ricard no escribe desde la teoría lejana, sino desde la vivencia directa. Su historia personal es en sí misma un puente entre dos mundos. Formado como científico en biología molecular bajo la tutela del Nobel François Jacob, decide dejar su carrera en Occidente para entregarse al camino contemplativo del budismo tibetano. Esta experiencia doble, científica y espiritual, le permite traducir el lenguaje de la meditación con una claridad que respeta tanto la tradición milenaria como la sensibilidad del lector moderno. ¿Pero por qué meditar? Esta es la pregunta que inaugura el camino. Y la respuesta es tan sencilla como radical. Para conocer la mente y transformarla. Para dejar de ser esclavos de emociones reactivas, pensamientos compulsivos y hábitos de sufrimiento. Para despertar a un estado más lúcido, más libre, más compasivo. En definitiva, para vivir con mayor plenitud y autenticidad. A menudo se piensa que meditar es una forma de evadir la realidad, de desconectarse del mundo o de vaciar la mente. Ricard desmonta estos mitos con elegancia. Meditar, nos dice, es todo lo contrario. Es mirar con más profundidad, con más presencia. Es un compromiso con la verdad de lo que somos y con el potencial de lo que podemos ser. No hay que ser budista ni retirarse del mundo. Basta con tener la disposición de mirar hacia adentro con honestidad. Este primer encuentro con el arte de meditar es, ante todo, una invitación amorosa a detenerse. A dejar por un momento la carrera, la distracción, el ruido externo y simplemente sentarse en silencio. Ese acto, tan simple y a la vez tan desafiante, puede marcar el inicio de una transformación real. Porque el silencio no es vacío. Es espacio fértil donde empieza a brotar una nueva forma de ver, de sentir, de estar. Y si mientras escuchas esto, sientes que hay algo en ti que anhela esa pausa, esa conexión más honda, quizás este sea el momento de atender esa voz interior. Puedes dejar en los comentarios qué te trae hasta aquí. Compartirlo puede ayudarte a ti y a otros también. Y si esta introducción te resulta inspiradora, te invito a que te suscribas para seguir explorando juntos este viaje hacia la conciencia plena. Porque lo que descubrirás en los próximos capítulos no son solo ideas. Son herramientas vivas para transformar tu experiencia desde la raíz. El verdadero viaje, ahora, apenas comienza. Una vez que nos sentamos, en ese simple pero poderoso gesto de mirar hacia adentro, empezamos a intuir una realidad desconcertante. La mente no está en silencio. Todo lo contrario. Una corriente constante de pensamientos, emociones, recuerdos, juicios, proyecciones y fantasías comienza a despegarse con una fuerza que, hasta entonces, parecía invisible. Mathieu Ricard nos conduce con delicadeza por este primer reconocimiento. La mente es un terreno vasto, pero también profundamente indómito. A menudo creemos que estamos en control de nuestros pensamientos, pero en cuanto decidimos observarlos, notamos que operan por sí solos. Surgen sin que los convoquemos, se enlazan en cadenas interminables y muchas veces nos arrastran con ellos. Esto, lejos de ser un defecto personal, es simplemente la condición humana no entrenada. La buena noticia es que, como cualquier habilidad, la atención puede ser cultivada, refinada y fortalecida. Ricard nos invita a considerar que pasamos buena parte de nuestras vidas afuera de nosotros. Estamos inmersos en el hacer, en el pensar, en el reaccionar. Pero muy poco tiempo pasamos en contacto directo con nuestra experiencia interna desnuda y sin filtros.
Y, sin embargo, todo lo que vivimos pasa a través de la mente. Nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros vínculos, nuestras decisiones, nuestra visión del mundo. Si no conocemos la mente, vivimos en automático. Meditar es volvernos conscientes de cómo funciona nuestro mundo interno. El autor explica con claridad que la mente no es un objeto fijo, sino una corriente de experiencias interdependientes. Lo que pensamos afecta lo que sentimos. Lo que sentimos moldea cómo actuamos. Y todo esto ocurre a menudo sin que nos demos cuenta. La meditación, entonces, no busca controlar la mente por la fuerza, sino establecer con ella una relación nueva. De familiaridad, de observación, de espacio. Uno de los primeros descubrimientos del meditador principiante es que la atención es inestable. Se dispersa, se aburre, se distrae. Y no hay que culparse por ello. Esa es precisamente la razón por la que meditamos. Mathieu Ricard lo compara con un niño inquieto que no ha aprendido aún a quedarse quieto. No lo reprendemos. Le ofrecemos paciencia, repetición amorosa, estructura. Así también entrenamos la mente. Con amabilidad y constancia. Aquí empieza a revelarse una verdad poderosa. La transformación interior es posible. La mente no está condenada a vivir dispersa o atrapada en sus hábitos. Puede calmarse, puede volverse clara, puede abrirse a estados más serenos, más amorosos, más lúcidos. Y no es una promesa abstracta. Es un proceso comprobado tanto por la tradición contemplativa como por la neurociencia moderna. Ricard, de hecho, se apoya en estudios científicos que han demostrado cómo la práctica regular de meditación cambia la estructura y el funcionamiento del cerebro. Zonas relacionadas con la empatía, la regulación emocional, la atención sostenida y el bienestar subjetivo se activan y fortalecen. Meditar no es solo espiritualidad. Es neuroplasticidad. Es salud. Es resiliencia. Al comprender esto, algo cambia. Deja de parecer una actividad extra, algo reservado para momentos libres o estados especiales. Se convierte en una prioridad. Porque cuidar la mente es cuidar la raíz desde la cual brota todo lo demás. Si la mente está agitada, todo se distorsiona. Si la mente está en paz, incluso las dificultades se afrontan con otro tempo. ¿Te ha pasado alguna vez que notaste cómo tus pensamientos afectaban todo lo que vivías? ¿Cómo una emoción sin observar condicionaba todo tu día? Si te sentiste identificado con esto, puedes compartirlo en los comentarios. A veces, expresar lo que descubrimos nos ayuda a consolidarlo y también a inspirar a otros. Y si sientes que esta exploración del mundo interior está tocando algo en ti, suscribirte puede ser una forma sencilla de seguir alimentando este viaje compartido. Porque como nos recuerda Mathieu Ricard, si queremos conocernos realmente, si deseamos cultivar una verdadera libertad interior, no podemos seguir ignorando el espacio más íntimo y transformador que tenemos: la mente. Una vez que reconocemos la naturaleza inestable y ruidosa de la mente, y comprendemos que ese caos no es un fallo personal sino una condición natural no entrenada, surge una pregunta inevitable. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo dar los primeros pasos en este camino de transformación silenciosa? Mathieu Ricard nos recuerda que meditar no es algo que se impone ni que se logra de una vez. Es un arte que se cultiva con constancia, humildad y apertura. Como quien aprende a tocar un instrumento o a hablar un nuevo idioma, requiere paciencia, repetición y amor. El deseo de cambiar no basta. Hace falta sentarse, cerrar los ojos y estar con lo que hay, una y otra vez. El primer paso es decidirse meditar. Pero no basta con quererlo intelectualmente. Hay que crear las condiciones para hacerlo posible. Encontrar un espacio tranquilo, reservar un momento del día, adoptar una postura cómoda pero despierta y, sobre todo, comprometerse con uno mismo. No con rigidez ni exigencia, sino con ternura y determinación.
Ricard explica que una postura adecuada, sentado con la espalda recta, sin estar rígido, es ya en sí una expresión de la actitud interna. Una mezcla de firmeza y relajación. Las manos descansan, el rostro se suaviza y el cuerpo entero se convierte en un ancla para la mente. No buscamos huir del cuerpo, sino habitarlo plenamente. La respiración se convierte entonces en la herramienta inicial de la práctica. No hay que controlarla ni modificarla, solo observarla. Sentir cómo entra y sale el aire, cómo el pecho sube y baja, cómo se expande y se suelta el abdomen. Esta atención a la respiración es mucho más que una técnica. Es un regreso constante al presente, al cuerpo, al ser. Es muy probable, y completamente natural, que al poco tiempo de empezar a meditar, la mente se disperse. Que surjan pensamientos, recuerdos, planes, molestias. La mente divaga porque está acostumbrada a hacerlo. Aquí es donde Ricard nos ofrece uno de los consejos más valiosos del libro. La clave no está en eliminar los pensamientos, sino en cambiar nuestra relación con ellos. En vez de luchar contra la distracción, la observamos. En vez de frustrarnos, sonreímos con comprensión. Y en vez de abandonar la práctica, volvemos. Siempre volvemos. Una y otra vez, con suavidad y claridad. Cada regreso es ya una victoria. Cada vez que reconoces la distracción y vuelves a la respiración, estás fortaleciendo tu atención, tu presencia, tu libertad. Pero Ricard va más allá. Meditar no es solo observar la mente, es también cultivar cualidades internas. Por eso, una parte esencial de la práctica es el desarrollo de estados como la benevolencia, la compasión, la ecuanimidad, la gratitud. La meditación no es una neutralidad emocional. Es una expansión del corazón. No se trata solo de ser conscientes, sino de ser conscientes con ternura. Una de las prácticas que Ricard introduce es la meditación sobre el amor altruista. En ella, evocamos sentimientos de amor incondicional hacia nosotros mismos, hacia nuestros seres queridos, hacia quienes nos son indiferentes e incluso hacia quienes nos han causado sufrimiento. Este entrenamiento, que puede parecer desafiante al principio, abre una dimensión profundamente sanadora. La capacidad de amar sin condiciones, sin juicios, sin expectativas. Meditar, entonces, no es una huida del mundo, sino una preparación para vivir en él con más lucidez, más equilibrio y más compasión. Es un entrenamiento diario para mirar la realidad sin filtros, responder en lugar de reaccionar y actuar desde un lugar más profundo que el impulso o el miedo. ¿Y tú? ¿Has intentado meditar alguna vez? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo más difícil o lo más revelador? Compartir tu experiencia en los comentarios puede ayudarte a consolidar tu práctica y también inspirar a quienes están empezando. Y si estás sintiendo que estas enseñanzas de Ricard tocan una parte de ti que necesitaba ser escuchada, suscribirte es una forma sencilla de seguir caminando juntos por este sendero de descubrimiento y quietud. Porque como nos recuerda con sabiduría el autor, meditar es familiarizarse con una nueva forma de ser. No es una fuga, sino un regreso. No es un adorno, sino una necesidad. Después de dar los primeros pasos en la práctica meditativa, lo que antes era pura intuición empieza a materializarse en una experiencia viva. Sin embargo, no todo es calma y claridad. Aparecen dudas, resistencias, impaciencia, aburrimiento. Y eso también forma parte del camino. Mathieu Ricard nos ofrece aquí una enseñanza crucial. Los obstáculos no son fracasos, sino parte esencial del proceso. Una de las primeras trampas de la mente es el juicio constante. Lo estoy haciendo bien, ¿por qué no puedo concentrarme? Esto no es para mí. Estos pensamientos, tan comunes, no hacen más que reforzar un viejo hábito. Creer que nuestra valía depende del rendimiento o del control. Pero meditar no es rendir. Es soltar. Es aprender a estar sin tener que demostrar nada.
Ricard insiste en que todo lo que aparece durante la meditación, incluso la incomodidad, la confusión o el cansancio, es material fértil para la práctica. No se trata de eliminar esos estados, sino de observarlos, de mirarlos con curiosidad y amabilidad. Porque al hacerlo, algo se afloja. La tensión cede. El juicio se transforma en comprensión. Uno de los mayores retos, dice el autor, es la impaciencia por obtener resultados. En una cultura adicta a lo inmediato, queremos sentirnos mejor desde la primera sesión. Pero la meditación no es un analgésico rápido. Es un camino profundo de transformación, y como toda transformación verdadera, requiere tiempo, constancia y humildad. Otro obstáculo es la distracción. La mente, especialmente al inicio, se dispersa con facilidad. Salta de un pensamiento a otro como un mono inquieto. Mathieu Ricard nos recuerda que esto no es un error personal, sino el funcionamiento habitual de una mente no entrenada. Cada vez que notamos la distracción y regresamos al presente, estamos ejercitando precisamente el músculo de la atención. Y también hay un obstáculo más sutil: el deseo de tener experiencias especiales. Muchos meditadores buscan sensaciones extraordinarias, visiones, éxtasis. Pero esto, dice Ricard, es otra forma del ego. La verdadera práctica no se mide por lo que sentimos, sino por cómo nos transforma la manera de vivir. Si somos más pacientes, más presentes, más compasivos, eso es lo que cuenta. Este capítulo también nos habla de la importancia de la regularidad. No importa tanto cuánto tiempo medites, sino que lo hagas con frecuencia. Incluso 5 minutos diarios, si se hacen con sinceridad, tienen un impacto real. Porque la mente aprende por repetición, como el cuerpo cuando se entrena. Y poco a poco, esa constancia abre un espacio nuevo dentro de ti. Mathieu Ricard nos recuerda que la mente puede ser tanto nuestra mejor aliada como nuestra mayor trampa. Si no la conocemos, nos arrastra. Si la observamos con claridad, se convierte en un espejo. No un espejo que refleja apariencias, sino uno que revela lo esencial. Y en ese reflejo, descubrimos que somos más grandes que nuestros pensamientos. Que la conciencia que observa es más estable que la emoción que aparece y desaparece. ¿Te ha pasado que, al intentar meditar, tu mente se ha resistido con fuerza? ¿Has sentido que te perdías en pensamientos o que simplemente no podías quedarte quieto? No estás solo. Es parte del camino. Y si te animas, puedes compartirlo en los comentarios. Muchas veces, verbalizar el proceso es un acto de comprensión profunda. Y si esta forma de ver los obstáculos no como muros, sino como puertas, resuena contigo, suscribirte puede ayudarte a seguir abriendo espacios de calma y claridad en medio del ruido diario. Porque como nos dice con ternura y lucidez Mathieu Ricard, la meditación no consiste en luchar con la mente, sino en reconciliarse con ella. Cada distracción es una oportunidad para volver. Cada dificultad, un maestro disfrazado. Una vez que reconocemos los obstáculos y aprendemos a no pelearnos con ellos, el terreno de la meditación comienza a estabilizarse. Mathieu Ricard nos conduce ahora hacia uno de los pilares más importantes del camino: el cultivo de la atención. Porque si no entrenamos nuestra capacidad de estar presentes, difícilmente podremos abrirnos a los niveles más profundos de claridad, compasión o sabiduría. En nuestra vida diaria, la atención suele comportarse como una llama agitada por el viento. Volátil, inconstante, débil. Nos cuesta mantenernos en una sola cosa sin ser arrastrados por estímulos, pensamientos o impulsos. Carol Beckard nos acuerda que la atención es una capacidad que se fortalece con la práctica, igual que el cuerpo se fortalece con ejercicio. La primera forma de meditación que recomienda es la llamada chamata o calma mental. En ella, el foco está en estabilizar la mente, concentrándola en un solo objeto. Puede ser la respiración, una vela, un sonido o incluso una visualización.
Lo importante no es el objeto en sí, sino la relación que desarrollamos con él. Cada vez que la atención se dispersa y la devolvemos al objeto, estamos fortaleciendo el músculo de la conciencia. Este ejercicio, aunque parezca simple, es profundamente transformador. Porque al sostener la atención sin esfuerzo forzado, la mente se va aquietando por sí misma. El murmullo constante de los pensamientos pierde intensidad. Comienza a surgir un silencio, no como ausencia, sino como espacio vivo. Y en ese espacio aparecen estados mentales más claros, más luminosos. Ricard insiste en que no se trata de alcanzar un estado artificial de mente en blanco. Eso es un mito. Lo que cultivamos es una presencia estable, una lucidez que observa sin aferrarse ni rechazar. A medida que esa lucidez se fortalece, aprendemos a distinguir entre la mente que piensa y la conciencia que observa. Y esta distinción cambia profundamente nuestra experiencia. La práctica de la atención también tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Nos ayuda a comer con más conciencia, a escuchar con más profundidad, a trabajar con mayor enfoque. Disminuye la dispersión, mejora la memoria operativa y reduce los niveles de estrés. La ciencia lo confirma, pero más aún lo confirma la experiencia directa de quien practica. Una de las claves que Ricard ofrece es la importancia de la amabilidad en el entrenamiento de la atención. Si nos juzgamos cada vez que nos distraemos, reforzamos la tensión. Pero si volvemos con suavidad, con paciencia, la práctica se vuelve amable, incluso gozosa. Meditar no es una obligación pesada. Es un regalo que nos hacemos. A medida que la mente se aquieta, también se vuelve más permeable. Los estados positivos, como la alegría, la gratitud, el amor, tienen más espacio para florecer. Y también se hace más evidente el sufrimiento que habita en nosotros. Pero lejos de ser un problema, esto es una oportunidad. Porque solo en la quietud podemos mirar con claridad lo que necesita ser sanado. Mathieu Ricard recuerda que este tipo de meditación no busca escapar del mundo, sino volver a él desde un centro más firme. Una mente entrenada no es una mente cerrada, sino una mente libre. Libre para actuar sin impulsividad. Libre para elegir. Libre para amar. ¿Has probado alguna vez concentrarte solo en tu respiración por unos minutos? ¿Notaste cuántas veces la mente se fue y cómo fue volver? Si te animas, deja un comentario contando tu experiencia. Muchas veces, lo que compartes puede ser justo lo que alguien más necesitaba escuchar. Y si sientes que esta claridad sobre cómo cultivar la atención te está ayudando a entender tu propia mente, suscribirte es una forma de seguir fortaleciendo juntos este camino de presencia y transformación. Porque como escribe Ricard con sabiduría sencilla, una mente estable es como un lago en calma. Solo cuando sus aguas se aquietan, el fondo se vuelve visible. Y entonces, comenzamos a conocernos de verdad. A medida que la atención se estabiliza y la mente se vuelve más clara, lo que antes parecía incuestionable empieza a deshacerse como niebla al sol. Mathieu Ricard nos lleva, en este punto del camino, hacia una de las revelaciones más profundas de la meditación. La naturaleza ilusoria del yo tal como solemos concebirlo. Este descubrimiento no es meramente filosófico, sino existencial, visceral y liberador. Estamos habituados a pensar que somos una entidad sólida, fija, con un núcleo permanente llamado yo. Creemos que somos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros acuerdos, nuestros gustos, nuestra historia personal. Sin embargo, cuando comenzamos a observar directamente nuestra experiencia interna, esa solidez comienza a desmoronarse. No encontramos un centro inmutable, sino una corriente constante de fenómenos cambiantes. Ricard se apoya aquí en las enseñanzas del budismo tibetano, pero las presenta con una claridad que va más allá de cualquier religión o creencia. No se trata de rechazar el yo, sino de comprenderlo mejor. Ver que no es una cosa, sino un proceso. Que el yo es más una etiqueta práctica que una realidad sustancial.
Esto puede sonar abstracto, pero en la práctica meditativa se vuelve claro. Por ejemplo, cuando observamos un pensamiento que surge, soy inútil, no sirvo para esto, nadie me quiere, podemos darnos cuenta de que no es más que eso. Un pensamiento. ¿Y qué cambia? Que no tiene raíz firme, que no nos define. Esta desidentificación no es frialdad, es libertad. Ricard nos invita a ver la mente como un cielo por donde pasan nubes. Las nubes son los pensamientos, las emociones, las sensaciones. A veces oscuras, a veces livianas. Pero el cielo, la conciencia que las contiene, permanece intacto. Meditar es aprender a vivir desde el cielo, sin quedar atrapados en cada nube. Comprender esto no solo alivia el sufrimiento, sino que abre la puerta a una vida más ligera. Si el yo no es fijo, entonces podemos cambiar. Podemos crecer. Podemos perdonarnos. No estamos condenados a repetir los mismos patrones porque no somos nuestras historias pasadas. Somos un flujo continuo de posibilidades. Este entendimiento también transforma nuestras relaciones. Si el otro tampoco es un yo fijo, entonces dejamos de etiquetarlo, de encerrarlo en roles, de exigirle que sea siempre igual. Comenzamos a ver al otro como un ser en movimiento, en evolución. Esto despierta una compasión más real, más sabia. Ricard señala que este punto es uno de los más delicados del camino, porque toca las raíces de nuestro apego. Nos cuesta soltar la idea de un yo sólido porque le tememos al vacío. Pero paradójicamente, es en ese vacío donde encontramos la plenitud. No es un vacío de sentido, sino de rigidez. Es un espacio abierto donde podemos simplemente ser, sin necesidad de sostener ninguna máscara. Y aquí la práctica se vuelve aún más poderosa. No solo meditamos para sentirnos mejor, sino para reconocer la naturaleza profunda de la mente. Cada vez que soltamos un pensamiento, cada vez que dejamos pasar una emoción sin aferrarnos, estamos practicando el arte de soltar el yo, de vivir más libres. Tal vez alguna vez te diste cuenta, en un momento de silencio o de crisis, que no eras lo que pensabas que eras. Que había algo más amplio, más sereno, más profundo en ti. Si eso te ha pasado, puedes compartirlo en los comentarios. A veces, ponerle palabras a esa experiencia ayuda a que otros también la reconozcan en sí mismos. Y si este descubrimiento sobre la naturaleza del yo te parece tan liberador como desafiante, suscribirte puede ayudarte a seguir explorándolo con profundidad, paso a paso, con el apoyo de una comunidad que camina contigo. Porque como escribe Conoceres Mathieu Ricard, cuando dejamos de aferrarnos al yo como algo fijo, no nos perdemos, nos encontramos. Nos volvemos tan amplios como el espacio donde todo puede surgir y desaparecer. Una vez que se empieza a disipar la ilusión de un yo fijo y separado, el corazón se abre a un descubrimiento igualmente transformador. La verdadera naturaleza de la mente es bondad. Mathieu Ricard, con la calidez que lo caracteriza, nos conduce ahora hacia el cultivo intencional de las cualidades del corazón. No como actos aislados o sentimentales, sino como una práctica sistemática, poderosa y profundamente transformadora. Meditar para desarrollar amor, compasión y altruismo. A lo largo de la tradición budista, y cada vez más en el campo de la neurociencia contemporánea, se reconoce que cualidades como la benevolencia, la empatía o el perdón no son dones aleatorios, sino capacidades que pueden entrenarse. Así como fortalecemos el cuerpo con ejercicio o la concentración con atención sostenida, también podemos entrenar el corazón. Ricard introduce aquí prácticas meditativas específicas que tienen como objetivo expandir la capacidad de amar sin condiciones. Una de ellas es la meditación sobre el amor altruista, Metta Bhavana, en la tradición Pali, en la que se cultivan sentimientos sinceros de deseo de felicidad hacia uno mismo, luego hacia seres queridos, personas neutrales, y finalmente hacia aquellos con quienes tenemos dificultades. No se trata de forzar un sentimiento artificial,
sino de abrir lentamente un espacio en el que el corazón pueda ablandarse, sin juicios ni reservas. Este tipo de meditación tiene un poder inmenso, porque allí donde antes había resentimiento, miedo o indiferencia, empieza a surgir una energía distinta. Una presencia cálida, abierta, que no exige nada a cambio. Ricard lo expresa con claridad. Amar no es aferrarse, sino desear el bienestar del otro, sin condiciones. En este punto, también entra la compasión, entendida no como lástima, sino como el deseo profundo de aliviar el sufrimiento ajeno y propio. Meditar en compasión implica conectar con el dolor sin abrumarse, con una actitud de presencia y ternura. No evitamos el sufrimiento, lo abrazamos, lo miramos, lo reconocemos. Y desde esa conexión genuina, nace una intención: aliviar, acompañar, cuidar. Este tipo de prácticas no solo cambian cómo nos sentimos, cambian quiénes somos. Nos volvemos más pacientes, más tolerantes, más comprensivos. Y esto se refleja inevitablemente en nuestras relaciones. Ya no respondemos desde la reactividad, sino desde la conexión. Y aquí es donde la práctica de meditación se convierte en algo profundamente revolucionario, porque transforma el modo en que habitamos el mundo. Ricard también señala que el altruismo no es sacrificio ni negación de uno mismo. Es una expansión natural del sentido del yo. Cuando ya no estamos atrapados en el egocentrismo, podemos incluir a los demás en nuestra esfera de cuidado. Y esto no nos resta, nos enriquece. El bienestar del otro se vuelve parte del propio bienestar. El sufrimiento ajeno no se vive como amenaza, sino como llamado. Una idea hermosa que atraviesa este capítulo es que la mente que ha cultivado amor y compasión es una mente serena. Ya no necesita tanto para estar bien. Ya no depende de la aprobación, del éxito o de las circunstancias externas. Encuentra su plenitud en el simple acto de amar. Y eso es libertad. ¿Has sentido alguna vez ese tipo de amor desinteresado? Ese deseo sincero de que alguien esté bien, sin esperar nada a cambio. Si te resuena esta experiencia, podrías compartirla en los comentarios. A veces, ponerle palabras a la bondad nos recuerda que está viva en nosotros. Y si este camino del corazón abierto te inspira, si sientes que la compasión puede ser una fuerza transformadora tanto en ti como en el mundo, te invito a suscribirte para que sigamos explorando juntos. Porque cultivar el amor no es un lujo espiritual. Es una necesidad urgente en un mundo herido. Como nos acuerda con claridad y ternura Mathieu Ricard, la felicidad auténtica no nace de lo que obtenemos, sino de lo que somos capaces de ofrecer. Amar es la forma más elevada de inteligencia emocional. Tras haber cultivado atención, claridad y compasión en la quietud de la práctica formal, Mathieu Ricard nos guía hacia un paso crucial: la integración de la meditación en cada momento de la vida. Porque la transformación que buscamos no se limita al cojín de meditación, ni a sesiones aisladas de introspección. El verdadero arte de meditar florece cuando cada gesto, cada palabra, cada pensamiento se convierte en una oportunidad para estar más despiertos. Ricard nos enseña que meditar no es algo que se hace en ciertos momentos, sino una forma de estar, una actitud que puede impregnar cada instante. Podemos meditar mientras caminamos, lavamos los platos, escuchamos a alguien, comemos o conducimos. La clave está en traer presencia, atención plena y apertura a cada acción. No importa si es una actividad mundana o significativa, lo que transforma es cómo nos relacionamos con ella. Por ejemplo, al caminar, podemos dejar de perdernos en pensamientos y comenzar a sentir realmente el contacto de los pies con el suelo, la sensación del aire en la piel, los sonidos a nuestro alrededor. No se trata de analizar ni interpretar, sino de experimentar directamente. Esta es la esencia del mindfulness. Estar completamente donde estamos. Del mismo modo, comer puede volverse una práctica profunda.
En lugar de comer automáticamente mientras revisamos el móvil o pensamos en mil cosas, Ricard propone saborear cada bocado con conciencia, reconociendo el origen de los alimentos, el milagro de tenerlos delante, la red de seres que los hicieron posibles. Este tipo de atención despierta no solo intensifica el placer, sino que cultiva gratitud y respeto por la vida. Uno de los grandes beneficios de llevar la meditación a lo cotidiano es que rompe la dicotomía entre vida espiritual y vida práctica. Ya no necesitamos esperar al momento ideal, al retiro perfecto, al silencio absoluto. Cualquier momento se vuelve espacio fértil para despertar. Incluso el tráfico, una discusión o una tarea repetitiva pueden convertirse en escenarios de práctica. Ricard también enfatiza algo esencial: la importancia de los recordatorios. Como la mente tiende a dispersarse, es útil crear pequeños anclajes que nos devuelvan al presente. Puede ser una campanita, una palabra, una pausa consciente al abrir una puerta o al servir un té. No necesitamos más tiempo. Necesitamos más intención. En este proceso, descubrimos que la práctica no es un añadido artificial a la vida, sino un retorno a su esencia. Cuando estamos presentes, la vida se vuelve más rica, más intensa, más verdadera. Escuchar a alguien con atención plena se convierte en un acto de amor. Hacer una pausa antes de reaccionar cambia el curso de una conversación. Respirar conscientemente en medio del caos interior puede salvarnos de decir o hacer algo de lo que después nos arrepentiríamos. Además, Ricard señala que la práctica en lo cotidiano nos protege de la trampa del espiritualismo aislado. Meditar no es retirarse del mundo, sino comprometerse con él desde otro nivel de conciencia. El meditador no es alguien que huye, sino alguien que se involucra con más lucidez, sin dejarse arrastrar por la reactividad. ¿Has intentado alguna vez estar plenamente presente mientras hacías algo simple, como tomar una ducha o caminar por la calle? ¿Notaste alguna diferencia en cómo te sentiste? Si te animas, cuéntalo en los comentarios. A veces, lo más pequeño revela lo más profundo. Y si esta idea de llevar la atención plena a cada rincón de tu vida te inspira, te invito a que te suscribas para seguir descubriendo cómo la práctica puede acompañarte incluso en lo más cotidiano. Porque como bien nos recuerda Mathieu Ricard, la verdadera meditación comienza cuando abrimos los ojos. La práctica no es un refugio temporal, sino una manera de vivir completamente despiertos en el corazón mismo de la vida. Llegados a este punto, donde la meditación ha empezado a florecer también en los actos cotidianos, Mathieu Ricard nos invita a profundizar en una virtud sin la cual ningún camino interior puede sostenerse: la paciencia. No como una simple actitud pasiva, sino como una fuerza interior activa, estable y serena que permite que el proceso madure en sus propios tiempos. Muchos se acercan a la meditación con entusiasmo, esperando cambios inmediatos. Pero al poco tiempo, al no sentir resultados evidentes, surge la frustración. Aquí es donde Ricard ofrece un giro de comprensión esencial. Meditar no es una estrategia para obtener placer inmediato, sino una forma de transformar nuestra manera de estar en el mundo. Y como todo lo profundo, esta transformación es lenta, gradual, muchas veces invisible al principio. Ricard compara el proceso con el crecimiento de una planta. No sirve de nada tirar del tallo para que crezca más rápido. Lo que sí sirve es regarla cada día, cuidar el terreno, darle luz y espacio. Así también funciona nuestra mente y nuestro corazón. Necesitan tiempo, cuidado y constancia. La impaciencia no solo no ayuda, sino que interrumpe el florecimiento natural del proceso. Uno de los obstáculos más comunes, señala Ricard, es el aburrimiento. En una cultura que premia la novedad constante y la estimulación rápida, sentarse en silencio puede parecer vacío. Pero justamente allí está el reto: descubrir la profundidad en lo aparentemente simple. Volver una y otra vez a la respiración, al cuerpo, al momento presente, aunque parezca monótono, es en realidad una revolución silenciosa. A través de historias,
ejemplos y su propia experiencia como meditador, Ricard transmite una verdad que solo los practicantes constantes llegan a descubrir. La perseverancia no solo fortalece la práctica, sino que la vuelve cada vez más natural. Lo que al principio era esfuerzo se transforma en hábito, luego en necesidad y finalmente en gozo. Este tipo de paciencia también implica aprender a estar con lo que hay. Algunos días la mente estará agitada, otros días habrá calma. A veces surgirán emociones intensas, otras veces una especie de vacío neutro. No se trata de juzgar cada sesión, sino de confiar en el proceso. Cada meditación es valiosa, incluso y especialmente aquellas en las que parece que no pasó nada. Ricard nos anima a ver la práctica como un viaje de toda una vida. No hay apuro, no hay meta que alcanzar. Solo hay este momento, esta respiración, este gesto de volver una y otra vez a casa. En esta mirada más amplia, desaparece la ansiedad por lograr algo y aparece una presencia más tierna, más honesta, más real. Además, el autor nos recuerda algo profundamente tranquilizador. No estamos solos en este camino. Miles de personas en todo el mundo practican, dudan, caen, vuelven a empezar. Y cada uno de esos actos humildes de perseverancia nutren no solo su propia mente, sino también la conciencia colectiva. Meditar es un acto íntimo, pero también es un gesto silencioso de contribución al mundo. ¿Te ha pasado sentir que tu práctica no avanzaba? ¿Que te aburrías o sentías que te distraías más que antes? Si es así, quizás puedas compartirlo en los comentarios. Puede que descubras que lo que tú vives, muchos otros también lo han sentido. Y si esta reflexión sobre la paciencia y la constancia te ha recordado que todo lo verdadero necesita tiempo, suscribirte puede ayudarte a mantener viva esta llama, paso a paso, sin apuro, con compañía. Porque como escribe con ternura Mathieu Ricard, el fruto de la práctica no está al final del camino, sino en cada paso dado con presencia, con confianza y con corazón. Perseverar es amar el proceso más que el resultado. Conforme avanzamos en este viaje interior, con una práctica que se sostiene gracias a la atención, el amor y la paciencia, surge inevitablemente un encuentro ineludible: el sufrimiento. Mathieu Ricard, con una sabiduría compasiva y sin rodeos, nos guía a mirar cara a cara lo que por tanto tiempo hemos evitado. Porque meditar no es solo buscar paz, sino aprender a relacionarnos de una manera nueva con nuestras heridas más profundas. En la tradición contemplativa, no se trata de eliminar el sufrimiento a la fuerza, ni de ignorarlo con afirmaciones vacías. Se trata, más bien, de acercarse a él con presencia, con ternura, con lucidez. Porque solo cuando dejamos de huir, cuando dejamos de resistirnos, empieza la verdadera transformación. Ricard explica que el sufrimiento es una experiencia natural de la vida humana, pero que una gran parte de nuestro dolor surge de cómo lo interpretamos y lo resistimos. Un pensamiento difícil, una emoción intensa, una herida del pasado, todo puede volverse insoportable si lo envolvemos en juicio, en miedo, en identificación. Sin embargo, cuando meditamos con ellos, cuando los dejamos estar sin añadirles más carga, algo cambia. Uno de los grandes aportes de la práctica meditativa es que nos permite desidentificarnos del sufrimiento sin negarlo. Ya no decimos hoy este dolor, sino aquí hay dolor. Y esa pequeña distancia es inmensa. Nos volvemos testigos compasivos de nuestra propia experiencia, sin perder la sensibilidad, pero sin quedar atrapados. Ricard también nos enseña que las emociones dolorosas, como la ira, los celos, la tristeza o el miedo, no son enemigas, sino mensajes. Nos muestran lo que no está sanado, lo que necesita cuidado. Y al sentarnos con ellas, al respirar con ellas, al observar cómo surgen y cómo desaparecen, empezamos a comprender que todo es impermanente. Incluso el dolor más agudo tiene un ritmo, un ciclo, una respiración propia. A través de ejemplos prácticos y una visión profundamente humana, Ricard nos ayuda a cultivar lo que podríamos llamar resiliencia contemplativa.
No es endurecernos, sino aprender a atravesar el sufrimiento sin rompernos. O más bien, permitirnos rompernos con conciencia y descubrir que incluso ahí hay algo que permanece. Una quietud, una claridad, una luz. Una herramienta poderosa en este proceso es la compasión hacia uno mismo. Muchas veces, ante el sufrimiento, nuestra primera reacción es el autorrechazo. No debería sentir esto, soy débil, esto no sirve. Ricard nos invita a abandonar esa dureza y reemplazarla por un gesto simple y revolucionario. Abrazarnos con la misma ternura con la que cuidaríamos a un ser querido. Porque solo desde ahí, desde esa suavidad, puede surgir una transformación real. Y cuando aprendemos a estar con nuestro propio dolor sin huir, también desarrollamos una capacidad nueva. Estar con el dolor ajeno sin cerrarnos. Nace una compasión activa, una empatía madura que no se hunde, sino que acompaña. Y ese es quizás uno de los frutos más hermosos de la práctica. Convertir el sufrimiento en puente, en vínculo, en sabiduría compartida. ¿Has sentido alguna vez que, al permitirte sentir una emoción difícil sin juzgarla, ésta empezó a transformarse? ¿O que mirar tu dolor con más compasión te permitió ver también el de los demás con nuevos ojos? Si es así, deja tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ser un faro para otros. Y si esta comprensión del sufrimiento como puerta hacia la sabiduría te ha tocado el corazón, suscribirte puede ayudarte a seguir cultivando este camino, paso a paso, desde el alma. Porque como nos recuerda con profundidad Mathieu Ricard, no se trata de eliminar el sufrimiento, sino de dejar de ser sus prisioneros. En la claridad de la conciencia, incluso la herida se convierte en maestra. Cuando la práctica ha echado raíces y el sufrimiento ha sido abrazado con atención y compasión, ocurre un cambio silencioso pero poderoso. La conciencia se expande. Ya no estamos tan atrapados en nuestros pensamientos, ya no vivimos a merced de las emociones, ya no respondemos desde el piloto automático. Algo en nosotros se vuelve más amplio, más sereno, más libre. Y en este espacio, como señala Mathieu Ricard, empieza a emerger la verdadera sabiduría. Este tipo de sabiduría no es intelectual ni teórica. No depende de acumular ideas o lecturas. Es una comprensión directa de la realidad, nacida de la experiencia viva, del silencio observado, de la mente entrenada. Y esa sabiduría, más que hablarnos de conceptos, nos enseña a ver con claridad cómo funcionan las cosas. Cómo surgen las emociones, cómo se forman los pensamientos, cómo nos enredamos y cómo podemos soltar. Ricard describe con belleza este despertar de la conciencia como un volver a casa. No a una identidad rígida o a una verdad dogmática, sino a una forma de ser más simple, más natural, más despierta. En este estado, ya no necesitamos tanto para sentirnos completos. Descubrimos que la plenitud no está en el futuro ni en lo externo, sino en la forma en que habitamos el presente. Uno de los frutos más preciosos de esta expansión de la conciencia es la libertad interior. No una libertad de hacer lo que se quiera sin consecuencias, sino una libertad de no reaccionar compulsivamente. Una libertad que nace del espacio entre estímulo y respuesta y que nos permite elegir con más sabiduría. Al observar la mente, dejamos de ser sus esclavos. También empieza a surgir una visión más profunda de la interdependencia. Ya no nos sentimos tan separados del mundo, de los demás, de la naturaleza. Comprendemos que todo está conectado, que nuestras acciones tienen impacto, que cada pensamiento, palabra o gesto participa en una red infinita. Y desde ahí, nace una ética del cuidado, del respeto, de la responsabilidad. Ricard lo dice con claridad. La expansión de la conciencia es también una expansión del corazón. No es una lucidez fría, sino una sabiduría compasiva. Entendemos más y por eso amamos más. Porque quien ve la raíz del sufrimiento no juzga, sino que comprende. Y quien comprende, inevitablemente cuida. Este nivel de práctica,
aunque profundo, no es exclusivo de monjes ni de quienes dedican la vida entera al retiro. Está al alcance de cualquier persona que cultive la mente con paciencia y honestidad. No se trata de llegar a un lugar especial, sino de dejar de alejarnos de lo que ya somos. Dejar de complicar, de resistir, de ignorar. Simplemente ver. Y desde ahí, actuar. Muchos practicantes relatan que, tras años de meditación, lo que antes era lucha se transforma en suavidad. Lo que era ruido se vuelve música. Lo que era búsqueda se vuelve presencia. Y no porque se hayan iluminado, sino porque aprendieron a vivir con más ligereza, más aceptación, más verdad. ¿Te ha pasado notar que, al observar más tus pensamientos, pierden poder sobre ti? ¿O que al vivir más presente, incluso las pequeñas cosas se vuelven significativas? Si te identificas, puedes dejar un comentario. Compartir estos cambios ayuda a integrarlos y a inspirar. Y si este mensaje de libertad, sabiduría y claridad interior resuena contigo, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos este camino, donde cada paso es ya parte de la llegada. Porque como dice con delicadeza y firmeza Mathieu Ricard, la sabiduría no es una conquista intelectual, sino el fruto natural de una mente serena, de un corazón abierto y de una vida vivida con atención. Después de recorrer este viaje de silencio, atención, compasión y sabiduría, Mathieu Ricard nos conduce de regreso al punto de partida, pero ya no somos los mismos. Lo que al inicio era una búsqueda, ahora es una comprensión profunda. La práctica no es un fin, sino una forma de vivir. Una forma más lúcida, más amable, más plena de estar en el mundo. En este cierre, Ricard no ofrece grandes conclusiones, sino una invitación serena a habitar el presente con una nueva conciencia. Porque lo que realmente transforma no es lo que sabemos, sino cómo vivimos. Y vivir con atención plena significa honrar cada instante como si fuera único, porque de hecho lo es. A lo largo del libro, y de este resumen extenso que hemos compartido, que hemos visto cómo la meditación va mucho más allá de una técnica. Es una manera de conocernos, de abrirnos, de soltar lo que nos limita y abrazar lo que nos conecta. Y ahora, desde este nuevo punto de partida, la pregunta es sencilla. ¿Cómo deseo vivir? Ricard insiste en que no necesitamos cambiar radicalmente nuestras circunstancias para experimentar paz. La clave está en cómo nos relacionamos con ellas. Incluso en medio del ruido, de los desafíos, de la rutina, podemos encontrar un espacio interior donde habita la calma. Ese espacio no se compra ni se enseña. Se cultiva. Volver a la hora significa también reconciliarnos con nosotros mismos. Soltar la exigencia de ser alguien diferente, el peso del pasado, la ansiedad del futuro. Es aceptar que ya somos suficientes para empezar. Que el momento presente, este mismo, aquí y ahora, es el terreno más fértil para florecer. Y desde ahí, desde esa base de presencia, podemos tomar decisiones más conscientes, construir relaciones más honestas, actuar con más coherencia. No desde la prisa ni el automatismo, sino desde la alineación entre lo que somos, lo que sentimos y lo que hacemos. Esa coherencia, aunque silenciosa, tiene un poder transformador. Mathieu Ricard termina con una visión profundamente optimista y realista a la vez. La transformación es posible. La mente puede entrenarse. El corazón puede abrirse. El sufrimiento puede abrazarse. Y cada uno de nosotros puede ser fuente de paz para sí mismo y para los demás. No se trata de perfección, sino de camino. De estar dispuestos a recorrerlo con humildad y con constancia. Si algo de todo esto ha resonado contigo, si en algún momento del camino has sentido claridad, calma o inspiración, te invito a compartirlo en los comentarios. A veces, una palabra honesta puede encender una chispa en quien la necesita. Y si sientes que este tipo de contenidos nutre tu vida, considera suscribirte. No como un gesto mecánico, sino como una forma de seguir creciendo juntos.
Porque, al final, como nos recuerda Ricard con la sencillez de quien ha mirado profundo, la felicidad no se encuentra huyendo del mundo, sino estando plenamente en él. Meditar es, en última instancia, un acto de amor. Hacia nosotros, hacia los demás y hacia la vida misma. Gracias por recorrer este camino de la mano. Que cada instante pueda ser una oportunidad de presencia. Que cada respiro sea un regreso al hogar. Y que, como dice Ricard, aprendamos a ver la vida no como un problema a resolver, sino como un misterio a habitar. Suscríbete para escuchar más videos como este.